Es increíble saber cómo nuestro cuerpo, así como el mundo, tiene pequeños lugares que se conectan. Las comunidades en el mundo están conectadas entre sí e interfieren y se relacionan. El cuerpo humano también es así. O sea, ¿estás queriendo decir que nosotros tenemos en el cuerpo como pequeños pueblitos que están con sus propios, que tienen sus propias culturas, su propio lenguaje y que se comunican entre ellos? Efectivamente. Así es, tal cual. Y de hecho eso nos deja una puerta abierta para ver lo complejo y lo fascinante que puede ser el cuerpo humano y su funcionamiento, ¿no? Y luego viene la pregunta, ¿cómo hacer que todo esto se integre? Y justamente sobre eso vamos a hablar el día de hoy, sobre medicina funcional aquí en Cada Día Mejor. Espérate, ¿medicina funcional? Así es como ¿Existe eso? ¿Es una especialidad? ¿Qué es? En realidad es una orientación, ¿no, Roberto? Es una orientación. La medicina funcional es una ciencia, como la medicina, que trata de explicar desde mi persona la enfermedad, o sea, todo lo que puede englobar a la enfermedad, no solamente la enfermedad per se, ¿no? Es un tema global. Es mucho, claro, es mucho más integral, es un enfoque mucho más también personal, ¿no? Y justamente para poder hablar un poquito más del tema, sobre esta orientación de medicina funcional, Roberto nos ha traído acá a un invitado bastante especial. Así Siempre es. Roberto con las los fijas, mejores con las datos, fijas, claro. con las fijas. Tenemos como invitado a Marco Carvajal. Marco es médico internista con orientación en medicina funcional, además del Instituto de Medicina Funcional que está creciendo cada día más en nuestro país. Hola Marco, ¿cómo estás? Marcos, hola. Hola Roberto, emocionado, feliz y contento de que me den un espacio como para complementar toda esta información maravillosa que ha venido a mi vida hace unos pocos años y que obviamente me está dando unos resultados espectaculares en ayudar a la gente a recobrar la salud plena. Qué bonito eso, y de hecho a mí también como nutricionista me llama muchísimo la atención, pero yo quiero empezar así de frente. ¿Qué cosa es la medicina funcional? ¿Cómo la explicarías tú? ¿Y cuáles son los principios básicos de esta medicina funcional? Bueno, excelente pregunta, gracias por eso. La medicina funcional se puede expresar como una nueva forma de ver la salud, ¿no? Y en realidad no es una nueva forma, en realidad es recobrar un poco la visión de la medicina antigua, ¿no? Básicamente muchos de los conceptos tienen que ver con lo que decía Hipócrates, que es el padre de la medicina, que tiene que ver con que el cuerpo es una unidad, ¿no? Biopsicosocial, en la cual todo interacciona con todo, ¿no? Hay una organización tan perfecta que cada célula se agrupa y cada célula cumple una función, y esa función interactúa con las otras funciones para que haya una comunidad celular que todas estén direccionadas a la preservación de la vida y cada una cumpliendo sus funciones. En este concepto es importante entender de que la enfermedad es producto de una disfunción a largo plazo que en algún momento comienza a dar síntomas y después se expresa en exámenes de laboratorio. Y con ese mismo concepto tenemos que entender de que no solo es el diagnóstico de la enfermedad lo importante, que era la medicina tradicional. Como médicos nos han entrenado a diagnosticar la enfermedad, y una vez que hacemos el diagnóstico ya prácticamente terminó nuestro trabajo y damos un fármaco para corregir el síntoma, pero no nos vamos a buscar la causa de la enfermedad, que es esta disfunción. Marco, entonces si nosotros encontramos esa disfunción y vemos la causa, podemos corregir la enfermedad y sanar y tener mejores resultados. Entonces, de manera más, ¿no?, separada, ¿cuál es la diferencia entre medicina funcional y medicina convencional o tradicional? El médico funcional, una vez que tiene el diagnóstico, no se enfoca en un tratamiento farmacológico, ¿no?, sino se enfoca en encontrar la causa. Te doy un ejemplo simple y sencillo, ¿no? Una persona que tiene diabetes, la causa de su diabetes no es que Dios lo castigó, o en su defecto pues que tuvo mala suerte, o que su papá pues era diabético y él está predestinado a ser diabético. Fue diabético porque de niño el papá, que es diabético, le enseñó a comer como él mismo. Entonces generó un ambiente que le dio las condiciones para que ese gen se exprese, ¿no?, y sea diabético. Entonces, ¿cuál es la causa de que ese niño sea diabético? Pues el ambiente en el que vivió, cómo le enseñó a comer su papá, cómo le enseñó a comer su mamá, el estrés y otra serie de factores que condicionan, ¿no? Todas las enfermedades son multifactoriales y multigénicas. Claro. Entonces, encontrar en esa individualidad de cada persona, ¿no?, el origen específico hace de que el tratamiento sea individual.
¿no? Entonces, a diferencia de la medicina convencional, el tratamiento es estándar. Tienes diabetes, listo, toma esta. En la medicina funcional, tienes diabetes, ¿cuál es tu causa? Claro. Doctor, mi causa, yo como muy bien, pero a mí el estrés me mata. Claro. Entonces, la causa en esa persona es el estrés, ¿no? Ok. Que baja su serotonina y para compensación come más azúcar, porque el azúcar Claro. juega un rol de compensación y entonces se genera. Es un tema súper complejo, como dice Marco, ¿no? Marco, yo tengo una preguntita para que complementes lo que estás diciendo y yo creo que lo vas a complementar muy bien. ¿Todas las partes de la medicina, todos los diagnósticos de la medicina se pueden manejar con medicina funcional o está más dirigido a algún grupo de enfermedades? Absolutamente todos, porque la enfermedad, si la entendemos como una disfunción, esa disfunción es lo que tenemos que encontrar y hacer que funcione bien este sistema para que no haya enfermedad. Es decir, un resfrío es una disfunción del sistema inmunológico. Claro. Si yo corrijo mi sistema inmunológico, pues voy a tener menos resfríos. Un problema de una lesión muscular tiene que ver con una disfunción del movimiento y tiene que ver con una desalineación, que obviamente tú corriges eso y también se mejora, ¿no? Yo, como experiencia personal dentro de esta medicina funcional, yo fui mi primer paciente, ¿no? Y Roberto sabe que hacemos triatlón y hace unos 4 años yo empecé a hacer triatlón y me lesionaba cada mes. Corría y me tenía un desgarro, corría y tenía un desgarro, ¿no? Y la causa de mis lesiones eran que no dormía bien, ¿no? Por mi trabajo de médico dormía 2 o 3 horas y obviamente mi cuerpo no tenía capacidad de recuperarse, se sobrecargaba y me desgarraba. Entonces, ¿cuál es la causa de mi desgarro? ¿No? Era mi falta de descanso. Recuperé mi sueño, hice un trabajo muy personal porque estas cosas son así, ¿no? Nosotros aprendemos de acuerdo a nuestras experiencias y comenzamos a buscar otras orientaciones, ¿no? Claro. No encontré respuestas en mi medicina a la cual amo y en la cual fui formado, que fue la medicina convencional occidental, y comencé a buscar otras alternativas y otras visiones y encontré esto, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Mejorar mi alimentación, mejorar mi sueño, y hoy por hoy no me lesiono, y mi rendimiento y mi capacidad está súper mejor, ¿no? Y como dicen ustedes, cada día me siento mejor en este trabajo. Marco, me encanta lo que has dicho, eso de que tú fuiste tu primer paciente, porque yo también generalmente cuando salen estas dietas, ¿no? Me encanta probar en mí para poder saber cómo se siente y ver si es algo que definitivamente recomendaría o no, ¿no? Y lo que dices sobre el tema del sueño y las lesiones también es súper importante porque muchas personas comen bien, hacen ejercicio, pero no duermen, ¿no? Y se terminan lesionando y ahí vemos la importancia de esta interrelación entre todos estos hábitos y factores que finalmente forman parte de este universo que somos nosotros, ¿no? Pero ¿qué te parece si nos acompañas para el siguiente bloque? Nos esperas un ratito, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema que es tan importante y tan interesante. Nos vemos en un ratito, no se vayan. Estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor hablando sobre la medicina funcional. Tenemos a Marcos ahí conectado. Marcos, ¿sigues con nosotros? Sí, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema y Roberto tenía una pregunta que estuvimos ahí conversando en la pausa. A ver, Roberto, por favor. Marco, nosotros los médicos cuando hemos estudiado medicina llevamos un curso que se llama semiología. En este curso le damos el valor tan importante a la historia clínica, porque una buena historia clínica diagnostica lo que tiene el paciente. En la medicina funcional, la anamnesis, que es la historia de la enfermedad, los antecedentes del paciente, ¿cuánto valor tiene? El 100%, ¿no? Definitivamente. Cuando nos enseñan medicina, parte de la historia clínica es entender todo el ambiente con que vive la persona, pero poquito a poquito nos hemos ido olvidando de esa importancia en relación a básicamente enfocarnos en los síntomas y enfocarnos en los exámenes diagnósticos, ¿no? Creo que las pruebas de sangre, las ecografías, las tomografías son muy importantes, pero hay que darle el peso correcto a cada cosa, ¿no? Y la medicina funcional tiene mucha anamnesis en relación a los hábitos de vida de las personas, ¿no? Cómo comen. Parte de mi entrevista es saber qué desayunan, saber qué almuerzan, saber si comen entre comidas,
saber cómo duermen, si toman medicación para dormir o no, saber si hacen deporte, hablar mucho de la parte emocional, ¿no? A veces los síntomas o las enfermedades es algo que aprendí cuando estaba haciendo consultorio en el hospital, cuando era mis primeros años de medicina interna, por ejemplo, Roberto, yo les preguntaba a la gente desde cuándo tiene artritis reumatoidea, ¿no? Y la gente que tiene un nivel cultural un poquito más bajo me decía, desde que se murió mi papá, ¿no? Entonces ahí tienes dos opciones, o repreguntarle, decirle, no señora, eso no me importa, quiero saber si es hace 1 año, 2 años, o simplemente levantas la cabeza y le preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con su papá? Entonces esa persona libera esa emoción y te va diciendo de que esa emoción pudo ser el factor que activó toda su enfermedad. Y si tú no le das la real importancia a esa enfermedad, nunca se va a mejorar, porque esa persona, por condiciones sociales, psicológicas, emocionales, le enseñaron de que tiene que ser fuerte, que no tiene que llorar, que tiene que seguir adelante, y obviamente esa emoción se queda tan guardada que genera enfermedades. Entonces es importante tener ese clic, ¿no? Claro. Con esa persona, de decir, oye, esta persona me lo está diciendo. ¿Será importante para ella? Sí, es importante para ella. Para mí como médico de repente no me interesa, pero no. Si lo dice, hay que darle el espacio y el tiempo para que te exprese ese dolor y le tienes que decir, oye, mira, tu enfermedad se activó acá. Tenemos que trabajar también la parte emocional. Tenemos un equipo de psicología que nos va a ayudar a que, ok, yo te manejo la parte orgánica, pero esta psicóloga tiene que ayudarte a sanar ese dolor que es parte de tu enfermedad. Entonces, la historia, una atención de medicina funcional, que es una gran diferencia, me toma 1 hora, 1 hora y media, ¿no? A diferencia de la medicina convencional, que tienes 15 minutos, que le dicen, señora, ¿por qué vienes? Me duele el estómago, listo, tome un omeprazol y regrese en 2 meses. Sí. Entonces, realmente el paciente sale confundido y no entendiendo qué pasó, qué tiene, qué debe hacer, si está bien lo que hace o no hace, y genera mucha insatisfacción, ¿no? Entonces la consulta de medicina funcional es una consulta larga, ¿no? Es una consulta en la cual generas un vínculo médico-paciente en el cual el paciente no quiere cambiar de médico porque lo escuchó, lo atendió, lo acogió, y ese paciente te va a seguir a todas partes porque sabe que ese es el camino correcto, consciente o subconscientemente lo sabe, ¿no? Claro. Entonces esa es una gran diferencia de la medicina funcional también, la relación médico-paciente. Claro, más interno. Claro. Escúchame, yo estoy fascinado con lo que estás diciendo. Me encanta esta visión en la que nos concentramos en el paciente, ¿no? Y en toda la funcionalidad o toda la dinámica que tiene el paciente alrededor, y qué importante es no solo ver la enfermedad, sino ver incluso, hasta te diría, las relaciones con la familia, las relaciones con sus amigos, con la sociedad, ¿no? Yo creo que podríamos también empezar a cuestionarnos estos hábitos que tenemos de con quién nos relacionamos, no solamente los hábitos de nutrición, ¿no? Sino los hábitos de con quién nos relacionamos, cómo nos tratamos a uno mismo y cómo nuestra mente influye en nuestra medicina, o sea, nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Cómo esta mente, cómo nuestro pensamiento podría influenciar en todo este proceso? Bueno, el cerebro es el CPU que todo programador de computación sueña producir, ¿no? ¿Correcto? Entonces el cerebro es un CPU en blanco que cuando empieza a desarrollarse en el útero de la mamá ya comienza a recibir información de la mamá, intraútero, ¿no? Hay un estudio súper interesante, por ejemplo, de las mujeres que estuvieron embarazadas en el 11 de septiembre, en el tema del atentado, ¿no? Y se hizo el seguimiento de esos niños que estuvieron en ese momento en el útero de la mamá, y se vio que había un porcentaje alto, me puedo equivocar, de más o menos 70%, 60% que nacieron con trastornos de atención, concentración y ansiedad. Y obviamente analizaron la funcionalidad de su familia, papás no eran ansiosos, había un ambiente saludable, pero ellos desarrollaron esa condición en relación al evento que vivieron sus mamás en ese momento. Entonces es muy importante entender de que desde ahí ya empezamos a programar a nuestro cerebro con situaciones específicas, ¿no? Marco. Roberto, que es pediatra y tiene más conocimiento de esto, sabe que hasta los 4 años el cerebro del niño es una esponja. Marco, disculpa que te corte. Todo sin filtro y dice todo sin filtro. Claro. Entonces ahí
no aprende por lo que le decimos, sino aprende por lo que ve y lo que siente. Claro, Marco. Entonces, el ejemplo de los papás o el ejemplo del alrededor, mi conducta frente a la vida, mi hijo la va a replicar cuando sea adulto, porque Claro. se está programando. Eso es súper importante Sí, y de lo que hecho- dices, Marco. Y Maca tiene una Sí, pregunta yo de tengo eso. una pregunta porque se me va y no quiero que se vaya porque es algo muy importante que mencionaste sobre la alimentación y qué tan importante es la microbiota intestinal, que justamente es lo que hablábamos al principio con los chicos aquí, en la relación que tiene esta microbiota con finalmente la medicina funcional, ¿no? Sí, bueno, la microbiota es para hacer 10 programas, ¿no? Por Sí, supuesto. totalmente. Entendamos de que nosotros no somos organismos, somos un superorganismo, somos una comunidad. En nuestro cuerpo existen, para los más emocionados, 10 veces más bacterias en todo nuestro cuerpo que células humanas. Increíble. Para los que son un poquito ya más Comunidades. escépticos, tienen el mismo número, o sea, la misma cantidad de células, que son de 30 a 50 billones de células humanas, existe la misma cantidad de bacterias. Entonces entendamos que si somos un superorganismo, lo que pase en nuestra microbiota nos va a afectar directamente. Y esa microbiota está ahí con nosotros en un mutualismo, es decir, nosotros le damos un espacio para vivir y alimento y ellas nos dan una serie de cosas que nos benefician en la salud. Definitivamente una persona que no tiene una microbiota saludable va a tender más a enfermarse. Claro, Sí, a la enfermedad. exacto, lo que Y el conversábamos. 99% de la microbiota está en el intestino. Así es. ¿No? Súper importante Y eso el que dices, momento en Marco. que se coloniza ese intestino, empieza a las 24 semanas cuando el niño empieza a deglutir y se sabe que ya en el líquido amniótico ya hay algunas bacterias del intestino de la mamá, ¿no? Y de ahí en el momento del parto, ¿no? En el momento del parto, cuando el niño nace por el canal vaginal, que es la vía correcta, Hay otras bacterias, bacterias, a diferencia de la sí. cesárea. microbiota y es una microbiota saludable. Claro. Entonces, hay dos momentos. Si la mamá no tiene una microbiota saludable durante el embarazo y si nace por cesárea, ahí ya está marcando una disfunción del sistema digestivo y el sistema digestivo representa el 80% del sistema inmune y el 80% de todo lo que es nutrición y Claro. desarrollo neurológico. Por eso Es lo que importante, comes Marco, importa. esto que nos has dicho, porque hay que entender la microbiota de esa manera, ¿no? Y la medicina funcional es súper importante. Yo rescato de lo que nos ha mencionado Marco, esto de comunidad. El cuerpo humano es una comunidad, comunidad. entre Sí. bacterias y Compleja. células humanas Y todo se que todo interrelaciona. se interrelaciona. Sí. Marco, en verdad ha sido súper entretenida, gratificante, enriquecedora esta entrevista. Te agradecemos, Nutritiva. en verdad, esperamos que la medicina funcional crezca mucho más en el Perú. Estamos seguros que contigo va a crecer. Te agradecemos y esperamos contar contigo en otro programa porque de esto no se va a quedar ahí. Vamos a seguir Tenemos hablando. 10 ¿ah? programas más para hablar Gracias, de esto. Marco. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Tengan seguro que la medicina funcional ya no es la medicina del futuro, sino la medicina del Del presente. Presente, así es. Muchas Gracias, gracias, Marco. Gracias. Gracias. Sí, a ustedes. Me encanta, Oye, qué ¿no? interesante. Genial. Bueno. Súper importante y el tema de la nutrición también súper, Queda, súper. ¿no? Es Yo creo muchísima información para mí. Yo necesito hacer una pausa, Sí. por favor. Creo que vamos a hacer Para una pausa y para hablamos de eso asimilar toda porque esta está información. súper interesante. No se vayan de cada día mejor. Volvemos en un ratito para seguir hablando de la medicina funcional. Y seguimos aquí en Cada Día Mejor y la verdad, yo estoy fascinadísimo con el tema que tenemos hoy, que es la medicina funcional. Esta relación que hay entre todas nuestras comunidades y pueblos que tenemos en el cuerpo, cómo se relaciona también a la vida misma, a las personas, a las dinámicas familiares, dinámicas sociales, etc. Pero me gustaría, Roberto, que me amplíes un poquito la medicina funcional, por favor. En verdad es, como tú lo has dicho, ¿no? Es una interacción, es un mundo, es algo que todo está en comunicación perfecta y hasta tiene que ver con la nutrición, ¿no, Maca? Exactamente, y de hecho, como mencionaba Marco, lo que nosotros comemos, los alimentos que finalmente ingerimos van a formar parte también de este universo y van a tener mucho que ver, por ejemplo, con la microbiota intestinal. Entonces, hay un tema, una rama que se llama nutrición funcional y para eso tenemos a Angie Hamasaki, ella es nutricionista, una colega que nos va a explicar un poquito más, así es que ¿qué les parece si vamos con la nota? Una notita. Y Sí. escuchamos un poco más sobre esta nutrición funcional.
La función de la microbiota intestinal en realidad es bastante amplia. Antiguamente solamente se creía que nos acompañaba, estaba allí para colonizar o estar presente en un tracto o en una parte específica de nuestro cuerpo. Actualmente sabemos que cumple funciones metabólicas, de regulación del metabolismo, también tiene funciones importantes o tiene influencia importante sobre nuestro sistema inmunológico. El efecto de la microbiota en el cerebro es un poco tratar de, al inicio de la vida, tratar de darle cierta neuroplasticidad. Lo amolda para que tenga flexibilidad para lo que es el aprendizaje, ¿no? Porque el cerebro todavía es un órgano que se termina de desarrollar a lo largo de la primera infancia. La otra función que cumple en el cerebro es que genera un eje, ¿no? Cerebro, intestino, microbiota, que va a, o sea, si es alterada de alguna manera, puede generar problemas como Alzheimer, problemas de neurodegenerativos. Sí hay evidencia científica que la microbiota puede ser modificada con lo que comemos a diario. Generalmente, la principal fuente de alimentación de la microbiota es la fibra. Puede ser tanto soluble, ya sean cascaritas, pepas, semillas de las frutas y verduras, y la insoluble, las que forman gomitas. También hay evidencia que el consumo de grasas saturadas o carnes rojas influencia de manera negativa sobre la microbiota y pues sí, hay todo un desarrollo de enfermedades debido a ello. La disbiosis está definida como la alteración de la microbiota intestinal, pero más ligado hacia el lado negativo o patológico. La disbiosis puede ser dada por calidad o cantidad. Si es por cantidad, de repente, o alguna familia o grupo de bacterias, por así decirlo, puede disminuir o puede aumentar. Pueden disminuir las buenas o podrían aumentar las malas o las oportunistas, en términos un poquito más técnicos, ¿no? Y en cuanto a calidad, que va mucho de la mano con el número de bacterias que tengamos, es porque de repente la función de la bacteria, que era metabolizar, o sea, digerir, procesar ciertos componentes de la dieta, lo empieza a hacer mal o lo empieza a hacer de manera muy exagerada y esto podría jugar en contra de la salud. La medicina funcional es un, término también relativamente joven, es una especialidad joven. En América Latina, hasta donde yo tengo entendido y he podido revisar un poquito, no tenemos especialidades. Sí hay algunos cursos, hay algunos congresos, incluso que en Perú se realizan sobre medicina funcional, microbiota. Lo que sí he podido encontrar un poquito más es en América. Hay algunas universidades que ven más la parte de medicina funcional, incluso hay posgrados. Me encantó la nota, qué importante, qué interesante este tema de la nutrición, la alimentación. Y de hecho yo con mis pacientes y con mis alumnos, cuando he dictado clases en la universidad, les trato de explicar esto con una analogía. Y es que hay que imaginar a nuestro sistema digestivo, nuestras bacterias, como un campo de flores, ¿no? Como un jardín. Lindo. Y los alimentos que consumimos, sobre todo la fibra, vienen a ser como esa especie de abono que va a hacer que estas bacterias, estas flores estén hermosas. Cuando consumimos alimentos ultraprocesados, azúcares añadidas, alcohol, estos actúan como una especie de pesticida, claro, y lo que van a hacer es van a empezar a matar estas flores. Entonces, lo importante que es de abonar este jardín, de comer alimentos de calidad que tengan a esta microbiota feliz y contenta, ¿no? Y de hecho, el tema de la disbiosis es muy importante. Y eso es súper importante. La disbiosis es cuando está todo alterado, cuando este ecosistema perfectamente equilibrado se altera. Y es interesante porque acá tenemos nuestro amiguito Skeletor, Kelly, por favor, que tiene su intestino. Y este intestino está ligado con el cerebro, como hemos visto en la nota, con el cerebro. Es increíble porque en el intestino es donde nuestro sistema inmune aprende. La cantidad de alimentos que consumimos es altísima, es grande. ¿Y por qué no reaccionamos frente a los alimentos como si fueran extraños? Porque nuestro sistema inmunológico del intestino, el más grande de todo el sistema inmunológico, está aprendiendo. Y esto ocurre desde la etapa fetal durante toda la vida. Esta conexión que hay entre el intestino y el cerebro, este eje, ¿no? Intestino-cerebro. Entonces, qué importante es la fibra que te comento que tienes que comer, Chuey. Ahorita me voy a ir a comprar pura granola, voy a ir a comer ahorita. No repetitivo, ¿eh? No. Semillas de chía, linaza. Eso también, claro, pecana, almendra también. Frutos secos. Estoy
re fascinado con el tema porque me hace pensar también a qué debemos abordar o atacar cuando estemos pensando en tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, ¿no? No es ir directamente al problema ni al efecto, a las causas, sino como el árbol de investigación, Igualito. de análisis de problemas, ir a las causas, ¿no? A la raíz. Lo otro eran los efectos. Ir a la raíz, a Mira, las como causas. mi jardín. Como Tu tu jardín, y tienes las Así raíces es. como la abajo, ¿no? escuelita, ¿no? Con la escuelita del intestino, como el jardín, el abono, ¿no? Qué importante es pensar de manera Integral. integral, Global. ¿no? Y porque Medicina funcional. Porque finalmente somos un todo, ¿no? El tema emocional, el tema físico, el tema descansar. de cómo todos los diferentes hábitos que tenemos, los famosos 4 pilares que siempre hablamos, ¿no? Así La es. alimentación, el ejercicio, el sueño y el tema de la salud mental. Así es que ahí este programa de verdad que ha sido muy enriquecedor y nutritivo Súper de información. enriquecedor. Me encanta la nutrición en esta. Qué bonito, en este programa. hermosa. Qué bonito, y Es- espero es- que todos nuestros televidentes se lleven estos mensajes tan importantes, ¿no? El intestino, la alimentación, el bien dormir, el hacer ejercicio, desde que estamos en la barriguita de nuestra mamá durante toda la vida. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Cada Día Mejor. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Chao. Adiós, muchas gracias. Oye, le rompiste la...